Hola, hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de estas lindas y hermosas flores de gardenias realizadas con mucho cariño para todos ustedes. Tiene 4 flores, 3 botones y le realicé ramitos de hojas. Tiene dos ramos de hojas. Bueno, pues les voy a dejar el tutorial para que ustedes la realicen. Quedan muy bonitas. Bueno, pues pasamos con el tutorial. Bueno, para realizar las gardenias voy a estar utilizando color verde y las flores las realicé o las estoy realizando en color blanco. También estoy trabajando con un gancho de 3.0. Alambre para las hojas y estoy utilizando este alambre para el tallo de las flores, que es el que estoy utilizando para ponerle a las flores. Y vamos a utilizar nuestra tijera, nuestra pistola de silicón para ir armando nuestras flores. Bueno, aquí ya tengo avanzada 3 flores y también 2 botones. El ramo va a llevar 4 flores y 3 botones. También va a llevar dos de estos ramos de hojas. Este es uno. Tengo realizada 2 hojas por aquí para realizar el segundo. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, también tengo realizado 2 pistilos porque por cada flor le puse 3 pistilos en el fondo de la flor. Y bueno, pues vamos a pasar para realizar el tutorial. Bueno, chicas, aquí cambié esta toalla. Puse esta toallita porque vi que no se apreciaba mucho el color, como es blanco. Y mi mesa pues tiene está pintada de blanco. Así que no mucho se aprecia y quiero que se aprecie bien el tejido. Bueno, como les comenté, vamos a dar 3 vueltas más, perdón, 4 vueltas. De puros puntos. Y para no perdernos, vamos a colocar nuestro marcador. Bueno, aquí ya coloqué el gancho, el marcador, y vamos a realizar los 5 puntos alrededor. Llevamos 2, 3, 4 y 5 puntos. Giren su tejido para poder cerrar nuestra flor o el tallo de nuestra flor. Quitamos el marcador y cerramos en nuestro primer punto que tenemos aquí de este lado.
con punto deslizado, y así nos va a ir quedando lo que es el tallo de nuestra flor. Vamos a continuar 3 vueltas más y en total vamos a tener desde el inicio 5 vueltas. 1, 2. Voy a realizar las 3 que me faltan y pasamos al siguiente paso. Bueno, chicas, aquí ya terminé de realizar mis 5 vueltas. Tenemos desde el inicio 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Ahora vamos a continuar y aquí vamos a realizar pero vamos a bueno, voy a subir una cadenita y vamos a realizar puntos dobles, aumentos, pero vamos a agarrar solo una cadenita. Aquí tenemos una y aquí tenemos la segunda. Bueno, vamos a agarrar esta primera de aquí a un lado, así, y ahí vamos a realizar aumentos. Tengo 1, 2 puntos en cada punto y vamos a tener 10. En el siguiente punto voy a agarrar solo la cadenita que tenemos de este lado, la que tenemos hacia afuera no, la vamos a dejar. Y voy a realizar el aumento, 1 y 2 puntos ahí mismo. Y así nos va a ir quedando. Y en el siguiente punto nuevamente el aumento. Siguiente punto, el aumento. Llevamos 4 y este es el último, el quinto. Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado y así es como nos quedó nuestra flor. Bueno, estos puntos no los vayan a perder de vista porque estos los vamos a utilizar en la última vuelta. Ahora, para realizar el pétalo de nuestra flor vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a realizar puntos altos dobles. Tenemos 1, 2 lazadas al gancho y vamos a pasar nuevamente por la primer cadenita. Tenemos la primera y la segunda. En esta segunda vamos a pasar el gancho y realizamos punto alto doble. Nuevamente otro punto alto doble. En total son 3 puntos altos dobles. 1, 2 y nuevamente el punto alto doble. Así. Bueno, una vez que ya tenemos terminado los 3 puntos altos dobles, vamos a realizar una cadenita y en estas 2 cadenitas que tenemos aquí vamos a realizar un punto picot, así, con punto deslizado. Nuevamente 1, 2 lazadas al gancho y pasamos al siguiente punto, mismo procedimiento, solo la primer cadenita vamos a tomar y aquí vamos a realizar solo 2 puntos
altos dobles. Así. Ahora realizamos 1, 2, 3 puntos de cadenita. En este mismo punto voy a pasarlo con punto deslizado. Así. Y aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Ahora nuevamente voy a realizar 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente voy a realizar el siguiente pétalo. Paso al siguiente punto, pero solo tomando esta hebra. Y aquí voy a realizar pues los 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Así. Ahora una cadenita. En estos dos puntos voy a pasar con un punto picot, con un punto deslizado. Nuevamente 1, 2 lazadas. Paso al siguiente punto de cadenita, pero solo tomando una sola hebra. Y en este punto solo realizamos 2 puntos altos dobles. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y cerramos el pétalo ahí mismo con punto deslizado. Así. Y pues aquí ya tenemos formado nuestro segundo pétalo de nuestra flor. Y así vamos a continuar hasta formar 5 pétalos de flores. Bueno, voy a terminar los 3 y pasamos al siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 5 pétalos. Ahora voy a cerrar este último, aquí donde realicé mi último, con punto deslizado. Ahora voy a pasar a este punto que fuimos dejando de cadenita. Este que tenemos aquí. Lo paso con punto deslizado. Así. Y aquí mismo voy a realizar 3 puntos de cadenita. Vamos a realizar misma secuencia de los pétalos con 3 puntos altos dobles. Tenemos 2, 3 puntos altos dobles. No contamos las cadenitas. Un punto de cadenita y vamos a realizar el punto picot. Nuevamente en el siguiente punto de cadenita que dejamos, vamos a pasar el gancho y vamos a realizar los 2 puntos altos dobles. Las 3 cadenitas, 2, 3 y cerramos aquí mismo en el punto con un punto deslizado. Como está muy pegado, se hace un poquito difícil, pero no imposible. Y realizamos punto deslizado.
y aquí nuevamente vamos a subir las 3 cadenitas. 1, 2, 3, y nuevamente vamos a realizar el siguiente pétalo aquí en este punto. Y aquí ya tenemos los 3 puntos altos dobles, una cadenita y realizamos el punto picot. Nuevamente en el siguiente punto, aquí mismo los está marcando, realizamos los 2 puntos altos dobles. Y realizamos las 3 cadenitas, 1, 2, 3, y cerramos con punto deslizado. Y de esta forma pues ya tenemos formado vamos a ver por qué agarramos un hilo de más. Ahora sí. Y de esta forma pues ya tenemos realizada nuestra segunda vuelta con 2 pétalos. Y así nos va a ir quedando nuestra flor con los pétalos. Bueno, voy a terminar mis 3 pétalos más y vamos a pasar con la siguiente vuelta. Bueno, pues aquí ya terminé de realizar la segunda vuelta de mis 5 pétalos. Cerré el punto. Ahora vamos a pasar a los puntos estos que iniciamos al principio, los que les dije que no perdieran de vista, en estos que tenemos aquí, los 5 puntos. Bueno, vamos a pasar aquí al primero, así, con un punto deslizado. Voy a jalar el hilo. Y vamos a pasar aquí a este primer punto. Ahora aquí voy a realizar 3 cadenitas nuevamente, 2, 3, y aquí voy a realizar solamente un punto alto doble en este mismo punto donde metí el para hacer punto deslizado. Ahí voy a realizar el punto alto, una cadenita, y aquí mismo voy a realizar el punto picot. Así vamos a realizar un punto alto doble, 1, 2, 3 cadenitas, y aquí donde realicé el punto alto doble lo voy a pasar con punto deslizado, así. Y aquí tenemos formado nuestro primer pétalo que va en el centro de nuestra flor. Estos pétalos chiquitos son 3, los vamos a realizar aquí. Voy a subir 1, 2, 3 cadenitas, y aquí voy a realizar el punto alto doble, una cadenita, el punto picot, y nuevamente en el siguiente punto el punto alto doble, 3 cadenitas, 2, 3,
y cerramos con punto deslizado. Y tenemos ya el segundo pétalo formado. Voy a realizar el último pétalo. Subimos. Una, dos, tres. Vamos a realizar el punto alto doble en esta cadenita. Una cadenita y vamos a realizar el punto picot. Ahora vamos a realizar aquí en este último punto que tenemos nuestro último punto alto. Una, dos, tres y cierro con punto deslizado. Voy a realizar una última cadenita para cortar el hilo. Cortamos el hilo y aquí ya tenemos formada nuestra flor. Bueno, voy a jalar el hilo de este lado. Y acomodan sus pétalos de su flor. Pues bueno, pues ya así es como quedó nuestra flor terminada. Miren. Espero que se alcance a apreciar. Bueno, para realizar nuestro sépalo de la flor, vamos a iniciar con el color verde. Vamos a realizar un aro mágico. Realizamos nuestro primer punto y en este punto voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro aro y vamos a cerrar en el primer punto donde iniciamos. Con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a realizar una cadenita más y vamos a hacer aumentos. Tenemos 6 puntos. Bueno, los 6 puntos los vamos a hacer en aumentos. Que son 2 puntos en cada
en cada punto. Tenemos 2 puntos y así hasta completar los 6 puntos. Bueno, una vez que ya terminé mis 6 puntos de aumentos, ahora voy a cerrar en el primer punto con punto deslizado. Así. Ahora vamos a continuar y vamos a realizar esta es la primera vuelta que dimos de aumento. Vamos a realizar 2 vueltas más con los 12 puntos. Un punto en cada punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, así vamos a completar esta vuelta y otra más con los 12 puntos. Bueno, aquí ya realicé mis 2 vueltas con los 12 puntos. 1, 2. Bueno, ahora vamos a formarle los picos a nuestro sépalo. Subimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Perdón, 6 cadenas. Ahora vamos a dejar la primera. En la segunda vamos a realizar punto deslizado. En la siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Llevamos 3 puntos bajos. En el último punto vamos a realizar un punto alto. Así. Vamos a dejar el primero, el segundo, y aquí vamos a realizar punto deslizado. Y así va quedando nuestro sépalo. Los picos. Nuevamente subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Dejamos el primero en el segundo, punto deslizado. Siguiente punto, punto bajo. Punto bajo, son 3 puntos bajos. En el último, un punto alto. Así. Y nuevamente dejamos 1 en el siguiente. Pasamos con punto deslizado. Y así vamos formando los picos de nuestro sépalo. Miren. Bueno, y en total voy a tener 6 picos. Los termino y regreso. Bueno, aquí ya voy a cerrar mi vuelta con los 6 pétalos. Son 6 picos para el sépalo. Dejamos el primero y aquí en donde inicié el primero, voy a jalar un poquito el hilo y lo giro y voy a pasar el gancho de este lado para cerrarlo en la parte de adentro. Jalamos el hilo y lo pasamos así. Y aquí vamos a cortar porque aquí ya terminamos de realizar nuestro sépalo. Miren. Ahora lo pasamos le quemamos todo el borde de la pelusa que suelta
Y ahora vamos a realizar lo que son los pistilos. Yo aquí tengo realizado dos. Para cada flor le puse tres. Tres nada más. Tres pistilos para cada flor. Así que vamos a realizar el último que nos falta. Bueno, para realizar el pistilo, yo los estoy realizando de 3 centímetros aproximados. Y aquí tengo este alambre y le voy a pegar un poquito de silicón para que se quede pegado el hilo, y así lo vamos a poder forrar un poco más fácil. Vamos girando y el alambre ya se va forrando con el hilo, que les quede el el enrollado, o conforme van girando, que quede un poco apretado para que no les vaya a quedar flojo el hilo y a la hora de doblarle se les vea feo el hilo ahí. Cortamos y damos unas vueltas más para que se retuerza bien el hilo y se quede bien. Ahora sí vamos a girar. Y si ya tenemos uno de muestra, vamos a poner el siguiente y vamos a cortar al tamaño del que ya tenemos, que no es mucho, pero vamos a cortarle un poquito. Le ponemos un poquito de silicón para que se pegue el hilo y así pues ya no se nos vaya el hilo ya no se nos vaya a despegar. Y pues como ven, aquí ya tenemos los tres que le vamos a poner a nuestra flor. Ahora voy a forrar mi alambre. Este alambre se lo voy a pegar aquí directo, así, a los pistilos. Bueno, aquí le voy a poner como un poquito de hilo para que se peguen los pistilos, si no luego tiene uno problemas porque no, como es alambre, luego no quiere pegar mucho. Ya nada más un poquito de hilo aquí para que se peguen y ya no, así ya es más fácil de poderlos pegar. Así, no necesita mucho, poquito. Y le vamos a poner este silicón a los pistilos y ya vamos a ir pegándolos como a esta altura. Siempre que les quede igual al mismo tamaño arriba. Que me pase, le sale mucho.
Bueno, una vez que ya los tenemos aquí pegados, voy a ponerle un poquito de hilo y aquí vamos a ponerle un poquito nada más de verde para asegurar bien los pistilos. Bueno, aquí no se preocupen si les queda así un poco, así que se les vea el hilo. Esto va adentro de la flor. Ahora vamos a colocárselo aquí en el centro de la flor. Vamos a pasarle. Como es muy angosto, a veces toca un poquito de para empujarle y jalarlo de aquí. Bueno, aquí ya se lo pasé y solo le jalé un poco más fuerte hacia abajo. No le jalen muy fuerte porque pueden despegar su alambre. Y ya nada más aquí van empujándole hacia adentro para que esto se quede más al fondo si lo quieren así. Bueno, ahora vamos a colocarle su sépalo a nuestra flor. Miren, así como ya quemé el borde de los picos, ya queda más abierto el sépalo, que si no me queda así como enroscadito, pero así queda más abierto. Bueno, ahora voy a pegarle un poco de silicona alrededor para poder pegar el sépalo. Subimos nuestro sépalo y lo colocamos. Lo acomodamos bien, le damos la forma. Así. Los picos se los pueden pegar un poquito más, yo se los voy a dejar así. Ahora vamos a forrar nuestro tallo de alambre. Voy a poner un poquito de silicón y vamos a empezar aquí al inicio donde termina el sépalo y donde empieza el alambre. Le voy a dar unas cuantas vueltas para que no me quede así tan delgado el tallo. De ahí de este lado. Aquí vamos a quitarle este de silicón porque nos queda muy grueso. Y ahora sí vamos a ir enredando todo
nuestro alambre. Bueno, este alambre lo voy a forrar todo y regreso. Y bueno, pues ya aquí ya tenemos terminada nuestra flor.